¿Qué pasaría si te dijera que un solo hombre hizo que el imperio más poderoso del mundo se diera la vuelta y se retirara sin disparar una sola toma? No a través de números superiores, no a través de mejores armas, sino a través de una guerra psicológica pura que era tan efectiva. La gente todavía habla de eso 600 años después. Esta es la historia de cómo el miedo se convirtió en el arma más poderosa de la Europa medieval, y cómo la comprensión de la psicología humana podría ser más mortal que cualquier ejército. Imagine esto. Es 1462, y el sultán Mehmed II, el mismo tipo que conquistó a Constantinopla y derribó el imperio bizantino, está marchando hacia el norte con su enorme ejército otomano. Este no es un líder militar. Este es el hombre que hizo temblar a los emperadores, que amplió su imperio en 3 continentes. Se dirige hacia una pequeña región llamada Wallachia, pensando que esta será solo otra conquista fácil. Pero a medida que su ejército se acerca a la capital, sucede algo extraño. El campo es completamente silencioso. No hay gente, sin animales, sin sonidos de vida en absoluto. Solo un espeluznante silencio que hace que incluso los soldados endurecidos por la batalla se sientan incómodos. Y luego lo ven. Estirarse a través del paisaje por millas es algo que desafía la imaginación. No es una formación militar, ni paredes defensivas, sino miles y miles de estacas de madera dispuestas en filas perfectas. Y en cada estaca, bueno, digamos que el mensaje era cristalino. Este no fue un campo de batalla. Fue una declaración escrita de la manera más dramática posible. La vista era tan impactante que el sultán Mehmed, un hombre que había visto innumerables batallas y asedios, se informó en silencio aturdido. Sus soldados, veteranos de numerosas campañas, fueron visiblemente conmocionados. Algunas cuentas dicen que los hombres adultos lloraron a la vista. Otros simplemente se negaron a avanzar más. Esta obra maestra psicológica fue obra de Vlad III, príncipe de Wallachia, conocida por la historia como Vlad el Empalador. Pero esto es lo fascinante. Vlad no fue un monstruo sin sentido. En realidad era un estratega brillante que entendía algo que la mayoría de los líderes militares de su tiempo no lo hicieron. A veces la amenaza de violencia es más poderosa que la violencia misma. Piense en la situación de Vlad por un momento. Está gobernando un pequeño principado atrapado entre 2 poderes masivos, el Imperio Otomano hacia el sur y Hungría al norte. Su ejército es pequeño en comparación con las fuerzas otomanas. En una batalla tradicional, sería aplastado en horas. Entonces, ¿qué hace él? Cambia las reglas del juego por completo. En lugar de tratar de ganar a través del poder militar, Vlad armó el miedo en sí mismo. Él entendió que los humanos tienen un terror instintivo de ciertos tipos de muerte, y usó ese conocimiento para crear un elemento disuasorio tan poderoso que detuvo a los ejércitos en seco. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Vlad no solo aterrorizó a sus enemigos, usó las mismas tácticas psicológicas en su propia nobleza. Durante una festiva fiesta de Pascua en 1457, invitó a todas las nobles familias de Wallachia a su castillo por lo que parecía una gran celebración. Mid-fest, Vlad se puso de pie y hizo una pregunta simple. Dime, ¿cuántos príncipes has servido en tu vida? Algunos respondieron 3. Uno 5. Un noble mayor, dijo 15 años. Vlad luego preguntó, ¿y a quién fueron más leales? Silencio. Vlad sonrió y dijo, en ese caso, no eres leal a nadie. Lo que sucedió después envió un mensaje a lo largo de su reino de que la lealtad no era opcional. Era una cuestión de supervivencia. Los nobles sobrevivientes se pusieron a trabajar reconstruyendo su fortaleza, esencialmente convirtiéndose en prisioneros de su propio príncipe. Esto no fue una crueldad aleatoria. Este fue calculado teatro político. Vlad estaba estableciendo la autoridad absoluta en un tiempo y lugar donde las familias nobles cambiaban constantemente a los bandos en función de quien parecía estar ganando. Al demostrar las consecuencias de la deslealtad tan dramáticamente, eliminó las amenazas internas a su gobierno. Ahora, podría pensar que este tipo de guerra psicológica extrema era exclusiva de la Europa medieval, pero la verdad inquietante es que a lo largo de la historia, los gobernantes han entendido el poder del miedo como una herramienta de control. En el Egipto otomano durante el siglo XVII, los comerciantes franceses registraron exhibiciones públicas similares utilizadas para mantener el orden. En las colonias holandesas de América del Sur, los administradores coloniales emplearon la intimidación psicológica para prevenir las rebeliones de esclavos. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, varias fuerzas militares usaron presión psicológica extrema como arma. ¿El hilo común? El miedo es portátil.
A diferencia de los ejércitos o fortificaciones, la intimidación psicológica viaja a través de historias, rumores y reputación. Una pantalla dramática puede crear un efecto disuasorio que dure generaciones. Pero esto es lo que hace que la historia de Vlad sea particularmente fascinante desde una perspectiva psicológica. Él entendió que los humanos procesan las amenazas de manera diferente dependiendo de cómo se presenten. Una muerte rápida en la batalla podría ser aceptable para un guerrero, pero el sufrimiento prolongado, eso alcanza diferentes desencadenantes psicológicos por completo. Vlad también subestimó del poder del teatro. La forma en que organizó sus exhibiciones, las ubicaciones que eligió, el momento, todo se calculó para el máximo impacto psicológico. Básicamente estaba creando películas de terror siglos antes de que se inventara el cine. Pero su audiencia era ejércitos reales y rivales políticos reales. El ejército otomano que encontró el bosque de Vlad no solo se retiró porque estaban disgustados o conmocionados. Se retiraron porque se dieron cuenta de que se enfrentaban a un oponente que operaba por reglas completamente diferentes. ¿Cómo negocias con alguien que hace declaraciones tan extremas? ¿Cómo predices lo que harán a continuación? Esta imprevisibilidad se convirtió en parte del poder de Vlad. Otros gobernantes pueden ser crueles, pero fueron crueles dentro de los parámetros entendidos. Vlad había demostrado que existía fuera de esos parámetros por completo. Eso lo hizo aterrador e imposible de estrategia contra el uso de pensamientos convencionales. Lo que es realmente escalofriante es cuán efectiva fue esta estrategia. Vlad defendió con éxito a Wallachia contra la expansión otomana durante años, no a través de la superioridad militar, sino a través de la guerra psicológica. La mera posibilidad de enfrentarlo fue suficiente para cambiar la planificación militar otomana en la región. Pero hablemos sobre el costo de esta estrategia. Si bien Vlad logró proteger su principado y mantener el poder, también se aisló de la comunidad política europea más amplia. Otros gobernantes cristianos fueron perturbados por sus métodos, incluso cuando se beneficiaron de su resistencia a la expansión otomana. Vlad se había hecho tanto temido que eventualmente, incluso sus potenciales aliados no podían confiar en él. Cuando finalmente fue asesinado en 1476, hubo pocos que lloraron su muerte, a pesar de su efectividad como defensor contra la expansión otomana. Esto plantea preguntas fascinantes sobre el liderazgo y el uso del miedo como herramienta. Cuando la defensa justificada se convierte en una crueldad excesiva, ¿puede la guerra psicológica ser tan extrema que socava su propia efectividad? La historia de Vlad sugiere que si bien el miedo puede ser increíblemente poderoso a corto plazo, puede ser autolimitante a largo plazo. El legado de la guerra psicológica de Vlad se extiende mucho más allá de Rumanía medieval. La imagen del empalador se incrustó en el folclore europeo, y finalmente inspiró a la leyenda de Drácula. Pero el verdadero Vlad era mucho más complejo que cualquier historia de vampiros. Era un innovador político que entendía la psicología masiva siglos antes de convertirse en un campo de estudio formal. Los estrategas militares modernos aún estudian la guerra psicológica, aunque con suerte en contextos más éticos. El principio sigue siendo el mismo. A veces los corazones y las mentes ganadores significa primero capturar sus miedos y ansiedades. Lo que hace que esta historia sea relevante hoy en día no es solo su importancia histórica, sino lo que revela sobre la psicología humana. Nos gusta pensar que somos actores racionales, pero la verdad es que estamos profundamente influenciados por el miedo, la reputación y la presión psicológica. Comprender esto puede ayudarnos a reconocer cuando se utilizan estas técnicas en nosotros, ya sea en política, marketing o redes sociales. Vlad el Empalador tuvo éxito porque entendió algo fundamental sobre la naturaleza humana. Estamos más motivados por el deseo de evitar resultados negativos extremos que la posibilidad de otros moderados positivos. Esa idea, inquietante como fue su aplicación, refleja una comprensión profunda de cómo funcionan realmente nuestras mentes. La próxima vez que escuche sobre la temible reputación de alguien, recuerde la historia de Vlad. Pregúntese, ¿cuánto de esta reputación se basa en la capacidad real y cuánto se basa en el impacto psicológico? A veces, el arma más poderosa no es lo que alguien puede hacer, sino lo que la gente cree que podrían hacer. La historia está llena de líderes que gobernaron a través del amor, el respeto o la admiración. Pero Vlad eligió una ruta completamente diferente. Él gobernó a través del miedo calculado, y al hacerlo, cambió el curso de la historia europea. Ya sea que juzguemos sus métodos como justificados o horribles, no podemos negar su efectividad. El Imperio Otomano, que había conquistado Constantinopla y parecía imparable en su expansión a Europa,
Se detuvo en Wallachia no por una fuerza militar superior, sino por la comprensión de un hombre de la psique humana. Esa es la verdadera lección de Vlad el Empalador. A veces, las batallas más importantes no se libran por los campos de batalla físicos, sino en el paisaje de la mente humana. Y a veces, las armas más poderosas no están hechas de acero, están hechas de miedo en sí. Entonces, la próxima vez que alguien intente intimidarlos solo a través de la reputación, recuerde, el miedo a menudo es solo teatro. La pregunta es si vas a dejar ser parte de la audiencia, o si vas a ver a través de la actuación del ser humano detrás de él. Porque al final del día, eso es todo lo que Vlad fue. Un ser humano que entendía la psicología mejor que la mayoría, y usó esa comprensión para golpear muy por encima de su peso en el brutal panorama político de la Europa medieval. Gracias por se queda conmigo a través de este oscuro capítulo de la historia. Si encontraste esta inmersión en la psicología medieval fascinante, hay innumerables otras historias en las que la comprensión humana del miedo, el poder y la influencia dieron forma al curso de las naciones. La historia no se trata solo de fechas y batallas, se trata de comprender por qué las personas toman las decisiones que hacen, incluso cuando esas elecciones nos parecen impensables hoy.